tanto estamos centrados en las series y queremos hacer, digamos, poner en valor lo que significa hacer televisión y hacer televisión de calidad. Yo creo que has hecho maravillosos programas a lo largo de tu vida, lo estás haciendo ahora y seguirás haciéndolo sin ninguna duda. De manera que eres como un puntal de lo que ha sido la creatividad televisiva en España en los últimos 40 años. Es un poco fuerte, ¿eh? Sí, es así. Es un poco fuerte decirlo de ti, porque dice, bueno, entonces, ¿cómo empezó? De manera que muchísimas gracias por aceptar este premio, por estar hoy aquí con nosotros, por estar esta noche también con nosotros. Bienvenida a Cádiz. Mi acento denota que yo no soy de Cádiz, pero ya me estoy medio caditanizando, ¿no? De manera que, nada, bienvenida, gracias y tú tienes la palabra. Bueno, pues la palabra la tiene ella en realidad, porque claro, Sí. Yo cuando he dicho tú tienes la palabra me refería a ella. Vale, perfecto. Pero ella, por supuesto. Pero a mí es que yo tenía un recuerdo muy claro de María el Primero, se lo decía ella en un momento, ¿no? Que es Farmacia de Guardia, y le preguntaba, pero esta fue la primera serie. Y me dice, no, la primera serie fue Crónicas Urbanas. ¿Cuántos años tenías en esa serie? Ya he perdido un poco las edades, pero a ver, si Farmacia de Guardia la hice con 14, 15 años, pues Crónicas Urbanas, pues tendría sí, 13, 14, adolescencia pura y dura. Adolescencia pura. Sí. Claro, decía Joan que tienes una trayectoria admirable, pero yo creo que lo tuyo es vocación pura y dura. Vocación pura y dura. Sí, yo empecé con 5 años, mi primera película fue Mar Brava, de Angelino Fons, y me dio la oportunidad Jorge Herrero, que era vecino de mis padres en un apartamento que teníamos en la Sierra de Guadarrama. Él era un operador muy famoso en aquella época porque había hecho todos los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, y en ese momento empezaba la película con Angelino Fons. Les falló la niña que les iba a hacer la película y dijo la hija de Paca y Luis Adame. Y yo siempre me he preguntado por qué, porque yo siempre he sido una niña muy tímida. No me gustaba hacerme fotos, no era una niña extrovertida, no era niña, canta, baila, para nada. Luego con el tiempo he entendido por qué, porque los actores somos los grandes tímidos, aunque no lo parezca. Una cosa es representar otras vidas, otras partituras, otros personajes, otros papeles, pero lo que es nuestra vida nos cerramos como una ostra en el mar, ¿no? Entonces, bueno, se lo debo a él, se lo debo a Jorge. Él vio en mí la vocación, él vio en mí lo que hay que tener para ser actor, para ser actriz, y le puedo asegurar que desde el primer momento que yo estuve en un set de rodaje, me dieron el guión, me aprendí la partitura y absolutamente encajé en una profesión de adultos, cuando nadie en mi entorno se dedicaba al cine. Y desde aquel momento supe que me quería dedicar a eso, porque era feliz. Entonces se trabajaban 8 horas. Y me acuerdo que mi madre, evidentemente, venía conmigo a los rodajes, mi padre también. Y me decían, ya hemos terminado, María. Y yo decía, ya. Me decía, pues llevamos trabajando 8 horas y quería más. Descubrí mi verdadera vocación alucinantemente, porque yo ahora veo a niños de 5 años o 6 y me parece increíble. ¿Y luego cómo empezaste tú a buscarte las oportunidades? Dijiste, aquí encajo, esto ha sido casi un accidente, pero ¿cómo empezaste tú a buscar tan pequeñita, no? En realidad, me vino un poco todo rodado, porque de los 5 a los 7, 8 años hice como 8 películas. Trabajé con Garci en el Crack 2, trabajé con Teresa Raval. En un momento Teresa Raval era nuestro ídolo, yo recuerdo aquel circo que ponían en las ventas. Entonces Teresa Raval era una estrella, yo fui una de las protagonistas de su película, de Loca por el circo. Trabajé en El Currante, con Pajares, Andrés Pajares y Estesos, ahí hice como los grandes hits de la época. No había tanta competitividad entonces, estamos hablando de los años 80, del 86, y de repente hice una carrera fulminante en cine y eso pues me dio ya la plataforma a la televisión. Me empezaron a llamar también para doblar películas porque entonces no había sonido directo. A las niñas las solían doblar pues, mujeres adultas que ponían, falseaban, claro, las voces de niño, ¿no? Yo dije que me podía doblar, entonces de repente decían, no es posible que una niña con 5 o 6 años se pueda doblar.
es así, me empecé a doblar mis películas, me llamaron para empezar a doblar musicales. Una cosa llevó a la otra, Sí, señor. y así llegas a la Y televisión. así llegó la televisión. Con la explosión de las series de ficción en los años 90, digamos, la primera gran serie de ficción, Farmacia de Guardia, ¿cómo te, iba a decir capta, como si fuera aquello una secta, ¿no? ¿Cómo te encuentra Antonio Mercero y te da esa oportunidad? Pues con una prueba que me hizo Carmen Utrilla, que sigue trabajando en este oficio, sigue La siendo leyenda, una jefa la de casting. de casting. También, si hay premios para las jefas de casting, creo que se los merece Carmen Utrilla, y fue una prueba que me hizo ella. Y yo entré para un personaje chiquitito y al final me terminé quedando allí pues varias temporadas. Y sí, estoy muy orgullosa de haber participado en la primera sitcom de este país, o sea, el concepto decorado con 3 cámaras fue Farmacia de Guardia, luego vinieron muchas más. Bueno, muchísimas más. Muchísimas más, y lo que recuerdo de esa época pues es un Antonio Mercero, que también estaré eternamente agradecida porque nos enseñaba el oficio a la gente joven. Antes había mucho tiempo para hacer las series de televisión. Se rodaban 8 horas y un capítulo de media hora lo hacíamos en una semana. Eso era impensable. Entonces se hacían tomas y decía Antonio Mercero, vámonos, les voy a enseñar cómo está quedando el plano. Y tú ibas a un cuartito donde él directamente iba montando ese capítulo y te enseñaba, mira María, eres muy torpe, siempre te escondes, tienes que saber dónde están las 3 cámaras. Y yo, Antonio, es que me da vergüenza. Pues tienes que espabilar. Aquí están las 3 cámaras, ¿ves? Es que te tapas con no sé quién, no sé cuánto, vale. Era un maestro. Era un maestro. Enseñando. Era un maestro y le encantaban los actores. Me gustaban Ahora mucho hay los un actores. poquito menos de tiempo para todo esto. Vamos, ahora 1 hora y 10 se hace una semana, 10 días a lo sumo, ¿no? Iba a decir suerte, pero hay una conjunción de suerte y también saber hacer, saber elegir. Porque de ahí saltaste a otra gran serie, otra mítica serie que fue Pepa y Pepe. No sé si es tu primer gran éxito como protagonista. Yo creo que sí, que es mi primer gran éxito como protagonista. Además, los share en aquella época eran una auténtica barbaridad. Claro, no estaba todo repartido como está ahora con las plataformas y con todos los canales que hay ahora. Era un 40% de share, a lo mejor. 36 y 38. Porque además recuerdo que nosotros íbamos antes del programa, ¿os acordáis de Quién sabe dónde? De Lobatón. Paco Lobatón. Que eso era otro éxito enorme. Entonces nosotros íbamos antes de Paco Lobatón y sí, fue increíble. O sea, tenías a tus seguidores, a vuestros seguidores y a los de Lobatón. Exacto. Estaban esperando a Lobatón. Sí. Fantástico. Sí, además Manolo Iborra con Pepa y Pepe hizo también la primera sitcom como a la americana. De hecho nos decían que éramos, ¿os acordáis de las series de esta mujer que también tenía 2 hijas? Rosano, sí señor, Rosano. ¿Quién ha sido? Ella, muy bien. Gracias. Desde que he sido padre tengo lapsus, lagunas cerebrales de nombres. Exacto, Rosana nos dijeron que era la primera así como propuesta más como americana, ¿no? De madre, un poco caótica, con las 2 niñas, Tito Valverde, Verónica. Sí, además esto fue una genialidad que escribía el propio Manolo Iborra. Otro genio. Otro genio y tuvimos muchísimo éxito, sí. ¿Cómo fue trabajar? Claro, tú te ves todavía muy jovencita, trabajar con esos actores, con esa talla, Tito Valverde, Verónica Forqué, Silvia Pascal, la grande que también estaba dando sus primeros pasos. Bueno, para nosotras fue una época que nos marcó muchísimo. En ese momento éramos muy jovencitas también. Yo tenía 18 años, Silvia 16, y para mí la trayectoria con Verónica, Tito marcaría también, pues mucho a nivel personal y luego para nuestra carrera, ¿no? O sea, al final, para los actores, los éxitos son el trampolín para seguir trabajando y para seguir teniendo más proyectos y para seguir trabajando en este oficio, ¿no? Porque después de Pepa y Pepe vino El tiempo de la felicidad, que también fue una película con muchísimo éxito. Luego Manolo quiso repetir la fórmula de Pepa y Pepe con La vida de Rita en Televisión Española. Yo no pude por compromisos, ya estaba haciendo teatro, ya estaba haciendo otras series, volver a trabajar con ellos. Pero para Silvia y para mí, Pepa y Pepe fue muy importante. Sufríamos mucho. Manolo Iborra era un director muy exigente y no teníamos la sensación de estar haciendo comedia. O sea, realmente... Se mascaba la tensión. Se mascaba la tensión, pero porque en realidad siempre la comedia
comedia parte de la situación y del sufrimiento de los protagonistas, ¿no? Bueno, y recuerdo esa época como estar, bueno, con un profesor de interpretación, ¿sabes? Que siempre decía, ¡corten! No, porque no habéis comido, tenéis que comer más. Y decíamos, sí, de ello, pero bueno, si estamos comiendo, no, tenéis que comer y que cuando digáis las frases se os salte la comida. Estaba obsesionado con que todo fuera muy de verdad, que teníamos que comer. Era el marido de Verónica y Verónica siempre estaba, Manolo, por favor, deja a las niñas que las estás ahí friendo. Brad Pitt siempre está comiendo. Pues te aseguro que sí. Te aseguro que yo después de hacer Pepa y Pepe siempre estoy comiendo, siempre estoy haciendo cualquier cosa porque oigo la voz de Manolo y Morra de ¡corte, María! Sí, ya tenéis que comer. A las órdenes. Oye, María, y ese éxito es un trampolín, pero también es un baremo alto para que el siguiente proyecto también sea considerado un éxito. Es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, luego me llegó el otro gran éxito que fue Aquí no hay quien viva. Ahora haremos la pretendido lógicamente. Pero mientras tanto, muchísimas series y muy interesantes también. Trabajé en Menudo es mi padre, con El Faro. Con El Faro, esto es... Trabajé con Rocío Dúrcal en Los negocios de mamá, que fue el último intento de su descubridor, de Luis, de volver a Marieta, a la televisión, en aquella época también, donde se hacían las series enteras, los 13 o los 14 capítulos, y luego si era un éxito o era un fracaso, eso ya no lo sabías tú, porque ahora se hacen 2 o 3 capítulos, se ve si es un éxito y se sigue. Antes no, antes se hacía todo y si luego se tiraba a la basura, pues era una ruina para los productores, claro, pero bueno, eran otras épocas. Trabajé con Marieta, que también le tengo un cariño inmenso a esta mujer, muy buena mujer, muy generosa con nosotros. Trabajé con Emilio Aragón, en Javier ya no vive solo. Hubo un intento también de Bombón Helado, que es la productora de Pepa y Pepe, de hacer Ellas son así, con Maribel Verdú, Neus Asensi, en Telecinco, dirigida por Chus Gutiérrez. Ahí, desgraciadamente, Ahí falló esa serie, porque... Pues no tuvimos éxito. Y un día grabando nos dijeron que nos teníamos que ir. Fíjate la experiencia que decías, se solían emitir las temporadas enteras de los 13 capítulos y en esta serie sí que se hizo separado. Separado, sí. Vale la pena que lo recuperemos. Vale la pena. Luego también presenté un programa de televisión, que eso lo tengo yo ahí. Perdóname, esto se me ha escapado a mí. Esto se me ha escapado a mí. Perdóname esto, por favor, haz un paréntesis, la ficción con permiso de... Que se llamaba Hola con H, Hola sin H. Este era un formato de televisión española. Yo era muy joven, tenía como 20 años, y presentábamos músicas enlatadas de otras épocas, y ahí me di cuenta que presentar no era lo mío. Bueno, una experiencia viene bien también para darse cuenta. Ahora no sé si sería capaz, pero entonces sufrí mucho. Y lo de entrevistar a los que venían, todo eso, dije, ay, no, lo mío es actuar. Lo tuyo es ser otras personas, sí, hacer de otras personas. Exacto. Y mencionamos hace un momento a Aquí no hay quien viva. No sé si puedes decir que es el gran éxito de tu carrera, pero es uno de los grandes éxitos por lo que supuso y por lo que supone todavía a día de hoy. Sí, hombre, yo creo que Aquí no hay quien viva es, vamos, no me atrevo a decir que es la serie más vista de la historia de la televisión española, pero una de las más. Cuéntame, o Los Serrano, nosotros siempre competíamos con Los Serrano, pero desde luego ya forma parte de la historia de la televisión de este país. Y bueno, sí que, como os decía antes, los éxitos marcan un antes y un después en la carrera y en la vida de los actores. Y para todos nosotros que estuvimos en la serie, por supuesto que lo fue. ¿Cómo fue tu llegada a la serie? Porque era la típica serie, fíjate, Joan, que yo creo que nadie confiaba en ella. Es una serie que Antena 3 encargó a Jesús Moreno en un cambio de ciclo de la cadena y dijeron, bueno, pues vamos a probar, pero seguramente vaya mal. Y curiosamente fue bien desde el primer momento y se convirtió en lo que hemos dicho. ¿Cómo te llega a ti ese proyecto? A mí me lo ofrece José Luis Moreno. Me ofrecen desde el primer momento el personaje de Lucía. Yo no he sido una mujer siempre, porque he de decir una cosa respecto a la televisión. La televisión goza de un prestigio que antes no teníamos. Ahora los actores que están en la televisión saltan al cine y al teatro con un prestigio enorme. Antes no era así. La gente que hacía teatro, no tienes cine, la gente que hacía televisión era segunda división. Esto me gustaría que lo recalcáramos.
se tratan de meter las series en los festivales de cine. Micro porque esto. Perdón. Sí. No, pero estaba diciendo una cosa que no tiene importancia. No, claro que lo tiene. Claro que lo tiene, claro que lo tiene, esto es importante. ¿Tiene micro? Sí. Sí. No. Decía que ciertamente todavía estamos en una fase en la que, sobre todo las plataformas, Sobre todo las quieren la bendición de los grandes festivales de cine. Yo creo que es un error. Ciertamente la televisión y las series en este momento, no solo por la audiencia que tienen, sino por la calidad que tienen. Y que es motor de la industria. Claro, los valores de producción del cine han pasado a la televisión. Es donde está un poco, por así decirlo, la debilidad, ¿no? Sí. Pero ahora se cuida la fotografía, se cuida el sonido, se cuida la puesta en escena y los actores, como tú dices, y las actrices están ya en una misma primera sintonía. Nosotras, volviendo a Pepa y Pepe, que Silvia y yo hicimos también mucho cine en aquella época, me acuerdo una prueba que hicimos las dos, además, para una película, no diré el director, pero nos dijeron, esto no es televisión, ¿eh? Y nosotros mirábamos con una cara como diciendo, nosotros somos actrices en realidad, pero esto me gusta que la gente lo sepa porque ahora la gente joven y los que hacen televisión gozan de un estatus que antes estaban los actores de cine, que eran los que tenían el prestigio, los que hacíamos televisión y en realidad los grandes actores no querían hacer televisión. Entonces, bueno, esto es muy importante para este festival, además que son de series de televisión que está más en forma que nunca. O sea, que por eso yo digo, bravo, yo siempre aposté por la televisión y ahora... Además tenemos otra peculiaridad que es la de las series donde realmente el formato narrativo te permite llegar a lugares a los que no te permite sencillamente por formato del cine. Son dos cosas diferentes, sin ninguna duda. Pero te da otra capacidad de seducir al espectador. De contar historias Y con más personajes, con personajes más profundos. Y se ha cambiado totalmente la mentalidad. Porque yo me acuerdo cuando hacíamos... todo esto viene a colación de Aquí no hay quien viva, ¿no? De los problemas que al principio tuvieron Alberto y Laura para arrancar la serie. Había como unos parámetros y todos tenían que seguir esos parámetros. Incluso la iluminación tenía que ser un tipo de iluminación. Tenía que ser siempre todo, mucha luz de la televisión, todo para arriba. Y había como unos parámetros y no te podías salir de ahí. Decían, pero es que esta serie hay 3 señoras mayores que viven en un piso, ¿eso cómo es? 2 gays, entonces era como, no, es que nada es de lo que no puede ser esta serie. Por eso triunfó. Por eso triunfó. Bueno, porque 20 años después, la pluma, la mano de Alberto Caballero y de su hermana en la dirección sigue siendo uno de los genios, el tándem creativo de este país. O sea, que Alberto sigue escribiendo 20 años después. Aquí no hay quien viva, La casa vecina, El pueblo, Machos Alfa. Muertos SL, que Muertos el domingo. Sí, van a estar aquí con nosotros. Van a estar aquí. ¿No? Bueno, y todo esto venía a que en ese momento José Luis Moreno nos presentó una serie. Yo nunca he tenido, no había visto nunca La noche de fiesta, no había visto los sketches de Alberto y Laura, y no he sido una persona con prejuicios, porque precisamente estábamos en la televisión porque la gente tenía prejuicios con nosotros, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo es esta serie y el reparto que se conforma, ¿no? En cuanto leí el primer capítulo, creo que nos pasaron los 2 primeros, me di cuenta que la serie estaba escrita como Dios. Entonces dije, esto está muy bien escrito. Y entonces yo le dije a mi representante, bueno, pues ¿qué reparto es? ¿Quién es? Y vamos para adelante. Y entonces ya cuando me dijeron Germán Cuervo, Loles León, Malena Antelio, entonces un desconocido Fernando Tejero, Daniel Guzmán, con el que yo había hecho 2 películas y otra serie de televisión. Dani y yo ya habíamos sido pareja en la serie del Fari, habíamos hecho Rewind juntos y la primera película, la segunda de Félix Sabroso y de Dunia Ayaso. Y yo dije, pues esto hay que hacerlo. Porque estaba muy bien escrito. Entonces no conocíamos a Alberto y a Laura, pero bueno, hicimos una primera lectura y yo creo que allí fuimos una pandilla de valientes, los actores que estamos, sin prejuicios. Y mira, las sorpresas que te da la vida. No perdíais nada y había que intentarlo y encima todo cuajó, todo cuadró perfectamente. Sí. ¿Cómo puede ser esa? Se ha convertido en una leyenda y como decíamos, es una serie que a día de hoy han pasado muchísimos años desde el final, se
sigue siendo esa leyenda y la gente lo ve vigente. ¿Cómo analizas tú este fenómeno que a día de hoy sea todavía una serie de este año, de este siglo? Pues claramente el éxito de la serie es cosa de Alberto Caballero y de Laura. O sea, escribieron hace 20 años una genialidad. Yo creo que las genialidades son atemporales, no envejecen. Yo creo que es un poco como Friends. Sí. Es un fenómeno Atemporal. claro, completamente atemporal. Sí. Completamente atemporal. Y pasará el tiempo y seguirá vigente. Y además una serie que trató la homosexualidad de una manera muy sencilla y muy normal. Yo creo que es la primera serie donde se muestra la homosexualidad en los pisos, en los edificios, pues estaba la pareja de Luis Merlo, pero luego llegó la de Eva y Sandra, 3 señoras mayores ¿no? Las chicas de oro metidas en un piso, una de ellas fumando sin parar, divertido, raro, representando una España muy nuestra, que es la de los perdedores, ¿no? Yo siempre digo que este país tiene falta de autoestima, seríamos incapaces de hacer Batman ni Superman, pero todo lo que sean perdedores, losers, ahí vamos, ¿no? Nos reconocemos enseguida en los perdedores y vieron con una llave mágica y generaciones de gente joven que aprendieron la homosexualidad de una manera absolutamente natural, sin grandes artificios y sin grandes voces. Mi sobrino Wolfie tenía 5 añitos y me acuerdo de una conversación que me dijo: mamá, pero esa persona, tía, no sé quién es gay, porque íbamos juntos por las manifestaciones del orgullo gay de Madrid, y yo le decía: Wolfie, pero tú sabes que es gay. Y dice: claro, tía, un chico que quiera a otro chico, si lo veo en tu serie. Fíjate. Entonces, creo que también había una labor sin grandes artificios, y eso es lo que me gusta también, ¿no? Didáctica y para todos, ¿no? Y a ti te dio mucho, porque luego vinieron muchos proyectos, pero te dieron el premio de la Unión de Actores por el personaje de Lucía y presentaste las campanadas. Esto yo no sé cómo, esta experiencia, un poco similar al programa que presentaste de los Philips, ¿no? Madre mía, he dado las campanadas en este país, ¿verdad? Las uvas. Y con audiencia. En Antena 3, madre mía, eso sí que fue una aventura. ¡Qué nervios! Eso sí que es una responsabilidad. No he sentido tanta responsabilidad. Mira que hago teatro y me he metido en cada follón en el teatro, pero dar las campanadas es tremendo porque, claro, no te puedes equivocar, ¿sabes? Con todo la historia. Los cuartos, los no sé qué. El acontecimiento. O sea, como aquella presentadora que se equivocó en los 80 y ya todo. No. Los nervios estaban ahí, ¿no? Sí. Estábamos José Luis Gil, al que le mando un beso enorme, Fernando Tejero y yo como 3 flanes. Nos habían dado la partitura, pero estábamos todos como... De hecho, veo el vídeo y estamos los 3 como moviéndonos mucho. Digo, no me extraña, qué lío, qué responsabilidad. Y luego termina la serie. Y terminó quizá, para muchos de los fans, demasiado pronto. Nació la que se avecina, que costó también coger su punto, pero termina la serie. ¿Cómo sientes tú ese final? Con una gran pérdida. Para mí esa época fue un luto. Luego ya enganché con otros proyectos, entonces estaba despegando muchísimo en el teatro y luego ya vinieron otras series, pero despedirte de un buque insignia, de un personaje tan querido, de tener la sensación que habíamos hecho algo muy excepcional, que trabajamos los sábados, los domingos, porque parece que los que hemos hecho aquí no hay quien viva, hemos estado en la guerra de Vietnam. Así lo decía. Todos tenemos un recuerdo de ¿te acuerdas aquel domingo? O sea, a mí me han llegado a, de verdad, esto es literal, a mí me han llegado a citar por teléfono los chavales de dirección a las 2 de la mañana. María, sí, son las 2 de la mañana, vale, te recojamos a las 6:30, muy bien, problema. Y las secuencias te las pasamos ahora. O sea, no solo no duermes, sino que te tienes que poner a estudiar. Eso fue Aquí no hay quien viva. ¿Por qué? Porque a José Luis Moreno le pidieron capítulos, y los que estábamos allí no tuvimos vida. Entonces se nos esperaban las grabaciones creo que además ya entonces hay capítulos que incluso no pasaron por el etalonaje.
Y hay una anécdota muy divertida que creo que uno de los capítulos lo recogió uno con una Vespa, allí en los Moraleja del Medio, y el mismo de la Vespa se lo llevó a Mediaset sin etalonar y sin hacer nada ya directamente para... Esto que podía pasar cualquier cosita. Yo llegué a Pues no pasó, no dos pasó. motoristas. Por si acaso uno se perdía o se tenía un accidente. Qué fuerte eso, es que ahora todo es digital. Eso ahora parece del Pleistoceno. Que alguien estuviera recogiendo un capítulo y llevar en moto a Antena 3. Perdón, a Antena 3 es como que... Y el disfrute merma un poco por esa exigencia, por esa cantidad de horas. Ese proyecto tan emblemático y tan importante para todos vosotros, ¿no? Los que estuvisteis, pero tan exigente de que a las 2 de la mañana, eso me merma un poquito. Bueno, ya estábamos en esa locura. Sabíamos que estábamos haciendo algo muy excepcional y ya estábamos todos ahí en el mismo barco. Luego con el tiempo ya dices, madre mía, qué locura, pero en ese momento, no. De hecho, no se ha vuelto a repetir y en la que se avecina. No, a ver. Marcha ya, lo debemos terminar, que nos hemos enrollado. No. ¿Podemos seguir? Sí, pero yo creo que con 10 minutitos. Perfecto. No, Luego es que dejamos pasar. yo tenía previsto quedarme con María a las 4 de la tarde y no tenía nada más. Pero con esta. No, que hagan las cosas y que entre la gente tranquila. No, porque hay mucho que hablar. Además de ahí que me iba luego en la que se avecina, ese proceso de trabajo se cambió. Sí, bueno, Todo eso ahora es un lujo, ¿eh? Vamos a ver que Laura ha conseguido ahí su estabilidad como buenísimos productores que son y no, nada de eso, todo lo contrario. Antes de hablar de la que se avecina, quiero preguntarte por una serie que yo vi, que a mí me gustó, pero que hablábamos de ese alto baremo del éxito, del fenómeno social de que no hay quien viva, que fue Círculo Rojo, que una serie totalmente distinta, un personaje totalmente distinto. ¿Cómo fue ese proyecto? Bueno, yo siempre, casi toda mi carrera en la televisión ha sido la comedia y siempre he tenido la necesidad de, que es la carrera que me he labrado en el teatro, de hacer drama. No por nada, sino porque quería, yo siempre he sido una actriz muy inquieta y siempre me lo he querido poner difícil y cambiar de registro y no encasillarme y probar siempre cosas que no tuvieran nada que ver con el personaje anterior, ¿no? Cuando yo terminé aquí en Quien Viva me ofrecieron muchas más comedias, pero esta fue la única serie que me ofrecieron en drama y la acepté. No tuvo mucho éxito esta serie, éramos los protagonistas, éramos Carmen Maura, María Boto y yo, Jesús Noguero, bueno, el reparto era increíble. Venían precios del éxito de otra gran serie, Sí. Motivos Personales. Motivos personales, sí señor. Y en este caso fue también una apuesta fuerte por parte de la productora después de este gran éxito, pero nosotros no lo tuvimos. Pero para mí fue una experiencia muy interesante. De hecho, yo ya empezaba a hacer drama en el teatro, con todo el éxito de Aquí no hay quien viva me metí a hacer Salomé de Oscar Wilde. Entonces, bueno, esta serie fue una elección mía personal de empezar a tocar otros palos. Y luego un proyecto para mí interesante que fue Maitena, Estados Alterados. Háblame de este proyecto. Mira, este proyecto es otra pérdida que yo tengo porque se dejó de hacer, no porque no tuviera ser, la serie iba muy bien, pero fue en aquel momento que la Sexta se fusionó con 4 y ahí hubo problemas de directivos de cadena y tuvimos que dejar de hacerla. Esto era precioso, era recuperar la tira cómica de Maitena y llevarlos en pequeños capítulos, que era una maravilla porque volvíamos al formato de 20 y tantos minutos, que creo que ese formato para la comedia es excelente, y era un poco reproducir esos sketches llevados también, bueno, pues con una pequeña ficción que había diseñado Eva Desmes, con Juan Carlos Rubio, pero no fue. Bueno, hacemos bastantes. Joan, gracias por tu presencia. Gracias, Joan. Perfecto, gracias. Vamos a dar un aplauso al director del festival, por favor.